Bueno, vamos a empezar el video de esta sesión. La clase pasada ya hemos visto cómo se podía integrar sobre regiones tipo 1 y tipo 2, ¿no? En R2, que realmente es lo más clásico, eh, pero lo que tenemos que decir es que de alguna manera estas ideas o esta idea, si no completamente, de alguna manera sí se pueden este, ir a R3 o inclusive pues a Rn, ¿no? Estas ideas. Nada más que pues en el caso de más dimensiones ya no es tan fácil clasificar las regiones como tipo 1 o tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque este, pues por ejemplo, si lo pensamos en R3, estamos, el dominio es como voluminoso, ¿no? Entonces es como el volumen entre gráficas. Entonces se vuelve un poco difícil como caracterizar cómo pueden ser esos conjuntos, ¿no? Y en R3, pues todavía es más o menos accesible y de hecho vamos a decir algo con respecto a R3, pero ya en Rn se empieza a complicar aún más, ¿no? Entonces eh, ya no es tan claro como en R2. Lo que esencialmente nos importaría en este caso es si tenemos un volumen que esté acotado o un hipervolumen que esté acotado eh, a partir de funciones continuas, entonces como que podemos calcular la integral haciendo un proceso muy parecido al que hicimos en R2, ¿no? O sea, si de alguna manera el conjunto lo podemos escribir en función, este, en función de las demás variables consecutivamente, entonces podemos hacer integrales, sobre regiones que estén acotadas sobre funciones continuas, ¿no? Entonces, lo que hay que decir es que, pues, sí se puede, ¿no? Calcular el volumen o sea, calcular integrales sobre regiones acotadas sobre funciones continuas, pero ya no va a ser tan natural como en el caso de R2, ¿no? Entonces, y la complejidad viene obviamente de cómo podamos escribir el conjunto en cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en R3, lo usual, ¿no? Por ejemplo, pensando un poquito en R3, nos tenemos como estos tipos de conjuntos. Por ejemplo, un conjunto D, que son las ternas en R3, tales que en este caso XY está en A y vamos a ponerle aquí gamma de XY está entre Z. Z está entre una función gamma, ¿no? Entonces, y aquí sería una función delta. Y ese sería una forma de un tipo de conjunto como los de tipo 1, ¿no? Y este sería el E, sería X, Y, Z, que pertenece a R3, tales que XZ pertenece a B, ¿no? Y lambda de XZ es menor o igual a Y, menor o igual a mu de XZ. Esos serían como los tipo 2. Y habría un F, ¿no? Que sería como el X, Y, Z, que pertenece a R3, tales que YZ pertenece a un conjunto C y el N de YZ, ¿no? Es menor o igual a X, menor o igual a sigma de YZ, ¿no? Que si se dan cuenta, lo único que se está haciendo aquí es, estamos variando la pareja, ¿no? Y la última coordenada, bueno, la que no tomas, está delimitada por una función, ¿no? Aquí, entonces digamos que podríamos decir, no, pues esta es una región tipo 1, ¿no? Y esta es una región tipo 2 y esta es una región tipo 3, ¿no?
Que pues si lo vemos generaliza el caso de R2, ¿no? Porque pues aquí nada más tengo una variable y cuando X está suelta, pues entonces es tipo 1, ¿no? Cuando en esta sería cuando tendría que ser, déjenme pensar porque esta es XZ, tendría que ser esta, ¿no? Cuando Y está suelta, pues la X varía, ¿no? Entonces, de alguna manera como que esto generaliza la idea de regiones eh, tipo 1, tipo 2 en R2. El problema radica en que no son tan fáciles como las de R2. ¿Por qué? Porque lo padre de R2 es que X variaba y después ya estaba en función de X, ¿no? Los límites. Aquí no es como que varías un punto, sino estás variando dos coordenadas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sabemos que Z va a estar delimitada entre X y Y, ¿no? Pero ¿cómo está delimitada Y, no? O sea, nada más sabemos que Z está delimitada sobre dos variables, pero no es esencialmente como uno plantea la integral. ¿Por qué? Porque todavía tendría yo que saber, estos A, B y C son conjuntos que viven en R2, ¿no? Entonces, como que de alguna manera no lo estoy diciendo, pero A debería de ser tipo 1 o tipo 2, ¿no? Debería. O B debería ser como tipo 1 o tipo 2. Entonces, esto no está al 100% descrito porque estas regiones tipo 1 en R3 todavía podrían tener esta parte de si este es tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué? Porque si este es tipo 1, por ejemplo, entonces sabríamos que la X varía, la Y está en función de X y que la Z está en función de X y Y, ¿no? Entonces, así es como uno plantea las integrales. Por ejemplo, una triple integral la vamos a plantear más en ese sentido que haciendo una doble integral, porque si aquí tendríamos que hacer la integral sobre el conjunto A, ¿no? Y lo que nosotros queremos no es hacer integrales sobre conjuntos en R2, lo que nosotros queremos hacer es hacer integrales, si queremos hacer una integral en R3, pues queremos hacer tres integrales, no dos, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que aunque puedo decir que la región D es tipo 1 y la E es tipo 2 y la F es tipo 3, ya no son tan sencillas porque incluso las de tipo 1 pues tienen al menos dos variantes más, ¿no? Y cada una de estas tiene dos variantes más. Entonces, ya no resulta tan fácil y tampoco la forma en la que está escrita este conjunto es tan fácil de manejar. Ahora, pues si nos vamos a regiones pues en R4 o en Rn, pues se complica, pero lo que quiero que se queden es que sí se puede, ¿no? Y que de hecho vamos a ver algún ejemplo para que veamos cómo podemos calcular una triple integral sobre regiones de este estilo, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho esta parte, entonces podríamos proceder de una manera muy sencilla, ¿no? Para un ejemplo, ¿no? Este, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando hicimos el desarrollo para R2, hicimos los posibles casos, ¿no? Cuando teníamos una región tipo 1 y una región tipo 2. Aquí no lo voy a hacer así en general, porque tendría, por ejemplo, para el caso de, tendría que suponer si A es de tipo 1 o A es de tipo 2, entonces aquí me van a dar dos fórmulas. Igual aquí me van a dar dos fórmulas y aquí me van a dar dos fórmulas. Entonces podría obtener 6 fórmulas haciendo un procedimiento análogo al que hicimos en R2, ¿no? Eh, ya no lo vamos a hacer porque me parece que queda claro cómo se tendría que plantear la integral. Y son muchos casos, ¿no? Que en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es directamente ver cómo se aplica Fubini directamente en un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ya hagas una integral en una región de R3 acotada por curvas o incluso dimensiones más altas, pues ya no te vas a tratar de buscar una fórmula, sino que simplemente vas a tratar de plantear la integral directamente y la vas a resolver, ¿no? Aplicando Fubini donde te convenga, ¿no? Entonces,
Ya en dimensiones más altas, pues lo que vas a hacer es tratar de plantearla como puedas y resolverla, ¿no? No necesariamente vas ahí y vas a agarrar una fórmula porque ya se vuelven muchísimas, ¿no? En el caso, como les digo, a través de R2, pues sí es práctico porque nada más tienes dos, ¿no? Y se presta a que puedas como formularlo dependiendo de las regiones que tengas, ¿no? Pero aquí ya son muchas fórmulas y pues en dimensiones más altas serían todavía aún más. Entonces no vale la pena hacerlo así, sino simplemente vamos a decir, bueno, si yo quisiera integrar sobre R3 regiones acotadas entre curvas, pues ¿cómo le haría? ¿No? Entonces lo vamos a exhibir con el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces sea de la región acotada por el cono z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada y los planos, en este caso va a ser z igual a 0, z igual a 1, x igual a 1, y ya, y x igual a 0, y definamos la función f de x, y, z, la voy a definir como xz, entonces calcular la integral de d de f. Entonces, realmente el problema aquí es cómo describir el conjunto D, ¿no? Ese sería realmente un poquito el problema que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, en realidad este cono se ve muy fácil, ¿no? Este cono es este cono, ¿no? Es el que va así, ¿sale? Entonces lo estamos acotando sobre los planos, o sea, digamos z igual a 1 y z igual a 0, entonces lo están acotando sobre estos, ¿no? Y sobre x igual a 0, y x igual a 1, entonces lo están acotando así. Nada, están fijando en esta parte. Ajá. Donde quieren integrar es este lado, ¿sale? Si no, dibújenlo en GeoGebra, pero pues está relativamente fácil ver cómo es este cono, ¿no? No es complicado. Entonces, lo difícil realmente es escribir la región D de una manera en la que nos permita poder hacer la integral, ¿no? Entonces, estos son los puntos X, Y, Z, ¿no? Que pertenecen a R3. Y la magia es decir, bueno, ¿cuál es la variable que voy a yo variar sin, en todos lados, ¿no? Bueno, en todos lados relativamente. Entonces, aquí es decir, bueno, la Z yo la voy a poder variar desde 0 hasta 1, es decir, voy a fijar una coordenada Z, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si hacen el correspondiente corte en esta parte, o lo ven directamente de la ecuación, eh, ya que tengo fija una Z, la X a lo más puede llegar a Z, ¿no? Entonces, eh, y de hecho también se ve aquí porque si hacen el corte en un plano Y, aquí se ve como una identidad en el cono, ¿no? Entonces, eh, la X, o sea, digamos, ya que fijan una Z, la X puede ir desde 0 hasta Z, ¿no? Y si no lo ven en esta parte, lo pueden ver en la ecuación, o sea, si X superara Z, entonces como Y, o sea, ya lo peor que le puede pasar a Y en este caso es que Y sea 0, ¿no? Entonces, eh, si Y es diferente de 0, entonces aquí te va a sumar algo, ¿no? Entonces, la X no puede irse más, ni X ni Y pueden irse más lejos que Z, ¿no? Entonces, de ahí pueden ver que si la Z ya está fija, ¿a dónde se puede mover la X con esta ecuación? Pues se podría mover de 0 hasta Z, ¿no? ¿Por qué no en los negativos? Porque no me está, o sea, no me está importando el lado izquierdo, o sea, solamente me está importando desde X igual a 0 hasta X igual a 1. Si tuviera aquí X de menos 1 a 1, entonces sí podría ser que la X fuera hasta menos 1, ¿no?
Pero en este caso, por eso es que la x se queda entre 0 y z. Ahora, ya que tengo mi z y mi x fija, entonces es fácil decir de dónde a dónde va a ir la y, ¿no? Simplemente voy a despejar, ¿no? Entonces me va a quedar que la y va a ir de menos raíz de z cuadrada menos x cuadrada hasta z cuadrada menos x cuadrada, ¿no? Ahí lo único que estoy despejando es lo único que estoy haciendo es despejar y, ¿no? Entonces, em, entonces, digamos que la región quedaría determinada de esta manera. Ahora, no es tan sencillo, digamos, en este caso, ya dijimos cómo es o cómo se planteó el conjunto D para poder hacer la integral, pero en general lo difícil cuando uno quiere plantear integrales sobre regiones acotadas entre funciones es encontrar esto, ¿no? Ya que uno encuentra cómo se delimita el conjunto, la integral es fácil. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que hicimos cuando calculamos regiones tipo 1 y tipo 2, no siguiendo la fórmula, sino haciendo como el procedimiento, ¿no? Entonces esto es lo más complicado, ¿no? Si esta parte no les queda claro cómo la obtienen, si quieren, grafíquenla en GeoGebra y vayan viendo cómo es que, pues, que lo pueden ir obteniendo. O sea, por ejemplo, tomen un valor fijo de z, ¿no? Por ejemplo, hagan x cuadrada más y cuadrada igual a... O sea, la z es claro que en el cono varía de 0 a 1, ¿no? O sea, hay valores de 0 a 1 para z, ¿no? En el cono. Entonces, nada más hagan z igual, por ejemplo, a un medio, y entonces se van a dar cuenta que lo que van a obtener, ¿no? Va a ser un disquito aquí, ¿no? Que cuando lo vean, o sea, bueno, tienen un disquito, pero luego tienen que ver si ese disquito queda delimitado entre estos planos. Pues ahí se van a dar cuenta que solamente les va a quedar una media circunferencia de región que tiene posibilidad de ser integrada, ¿no? Entonces, ya que describe esa medio circunferencia, ¿qué posibles valores x puede tomar? ¿Hasta dónde? Pues ahí se van a dar cuenta que el valor de x lo va a poder tomar hasta z en algunos puntos y de 0. Entonces, ya que se dan cuenta de eso, fijan la x, y ya que tienen fija una x y ya que tienen fija una z, se van a fijar sobre qué posibles valores puede, puede quedar y, ¿no? Entonces, así es como se procede. Bueno, entonces, bueno, ya que está fija la z y la x, pues la y queda entre una rectita, ¿no? Que sería como una rectita que vive dentro de la circunferencia o la media circunferencia, ¿no? Pero así es como lo tendrían que pensar, ¿no? Y si varían todas las zetas, todas las x y todas las y, pues y les da justamente la región sobre la que quieren integrar, entonces eso funciona, ¿vale? Em, pero realmente lo complicado es definir este conjunto D, ¿vale? Y este conjunto D, pues puede que lo veamos como región tipo 1 o como región tipo 2. Digo, en este caso, la última está quedando Y, entonces si nos vamos en estricto sentido, lo estamos viendo como región tipo 2, ¿no? Pero ya no es tan relevante esos, ¿no? Sino lo más importante es que de alguna manera puedas determinar esto y ya sigues el procedimiento para calcular la integral de manera análoga, ¿no? Ya, no, como les digo, ya aquí pierde el sentido como que seguir una fórmula, ¿no? Entonces, la integral sobre D de la función sería, pues fíjense, primero es la integral sobre Z, entonces este es 0 a 1, de la integral de 0 a Z, ajá, y luego es la integral del último que sería menos raíz de z cuadrada menos x cuadrada, y aquí sería raíz de z cuadrada menos x cuadrada, ¿no? Que sean los límites de integración de xz
de los límites de y, luego de los límites de x y luego de los límites de z, ¿sale? Así es como se plantea la integral. Ahora, ¿qué hay que decir en esta parte? Bueno, acuérdense que aquí, en realidad, lo que habíamos planteado anteriormente es que tomábamos como el mínimo y el máximo en algún lugar, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en esta primera, para los valores de x que no estén delimitados dentro de esta integral, la función, pues vale 0, ¿no? Acuérdense que era la f de sub d, porque es la integral sobre d, es la integral de f sub d, ¿no? Entonces la f sub d fuera de este rango vale 0, por eso es que solo sobrevive de 0 a z, ¿no? Y lo mismo pasa para este rango, todo lo que esté fuera de este rango vale 0, ¿no? En el f de d. Entonces acuérdense que eso hacíamos, ¿no? O sea, planteamos por ejemplo, aquí tendría que ser de la integral de m chica hasta 0, más la integral de 0 a z, más la integral de z a m grande, ¿no? Pero esas se me iban. Entonces, realmente, cuando planteas la integral sobre d en estas regiones, pues quedan los límites justamente como están delimitadas cada una de las variables, porque por la definición, f de d en las partes que no estén aquí, pues no vale, ¿no? Entonces, por eso es que se pone esta parte, ¿no? Que eso es lo que hacíamos, pues en esos casos. Y ya en este caso ya está todo hecho, ya nada más es que procedamos a resolver pues la correspondiente integral, ¿no? Entonces, ¿en qué aplicábamos Fubini? Pues acuérdense que una triple integral, yo la podría ver como, como tres integrales sobre un rectángulo, ¿no? Que aquí sería el mínimo aquí sería un m' en estos dos, pero ya no los ahorramos porque en esas partes partiríamos la integral y todas esas partes se me harían cero, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando Fubini y de una vez nos estamos quitando la parte que no nos sirve, ¿no? Pero ya pueden saber que pues, se puede plantear la integral de esta manera. Y aquí ya nada más pues es resolver. Entonces vamos a resolver. Esta es la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a z. Aquí la x sale porque no, de hecho sale xz porque no depende de la integral de él. Y me quedaría la longitud de esto que vendría siendo 2 veces la raíz de z cuadrada menos x cuadrada, ¿no? Porque es la longitud del intervalo, dado que no, la integral no depende de y, ¿no? En este caso. Entonces aquí sería de x y luego sería de z. ¿Vale? Entonces vamos a sacar lo que no depende de x. Aquí me faltó la raíz, no la puse. Aquí está. Entonces aquí me queda la integral de 0 a 1. Saco lo que no depende de z, que en este caso puedo sacar un z y me queda la integral de 0 a z de 2x por la raíz de z cuadrada menos x cuadrada, diferencial de x, diferencial de z, ¿no? Entonces, digo, aquí la ventaja es que me queda casi casi que el diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago w igual a z cuadrada menos x cuadrada, entonces dw pues es menos 2x diferencial de x, ¿no? Entonces casi casi me quedó el diferencial, ¿no? Entonces hacemos la integral de 0 a 1 de z, aquí sacamos un negativo, ¿para qué? Para que aquí me quede justamente la integral que quiero, ¿no? La integral de 0 a z de menos 2x raíz de z cuadrada menos x cuadrada, ¿no? Diferencial de x, diferencial de z, ¿no? Aquí hice un cambio de variable con la w, ¿no? Entonces, si sustituyo el cambio de variable, me queda la integral de 0 a 1 de menos z, de la integral, si z vale 0, entonces vamos desde menos x cuadrada, y si z vale, no, espérenme, aquí estoy diciendo algo que está mal. Aquí el límite sobre x, si x va a 0, entonces voy de z cuadrada, el límite de aquí abajo, es z cuadrada. Y si valgo z, entonces voy a 0, ¿no? Entonces me queda al revés, ¿no? Entonces,
es desde 0 hasta z cuadrada. Y luego déjenme pensar. Ah, no, pues ya estoy integrando de una vez y ni siquiera he hecho bueno, está bien. Entonces, a ver, es de 0 a z. Entonces, si valgo 0, entonces voy a z cuadrada. Y si valgo z, ok, está bien. Y entonces aquí me va a quedar raíz de w elevado a la 1/2, ¿no? Diferencial de w. Y esto, diferencial de z. Y vamos a ver si no hice algo, espero que no. Entonces esto me va a quedar la integral de 0 a 1 de menos z, y la integral de esto es w a la 3 medios entre 3 medios, que sería 2 tercios, ajá, y esto valuado de z cuadrada a 0, ¿no? Y esto diferencial de z, ¿no? Entonces esto sería, vamos a ver, sustituyendo, sería la integral de 0 a 1 de menos z, aquí si quieren sacamos el 2 tercios, y sería w, déjenme pensar. Ah, no, pero el w incluso ya lo cambié, ¿no? Entonces sería, a ver, el primero es 0, ese no me preocupa. Y entonces aquí me va a quedar un menos. Y sería z cuadrada elevada a la 3 medios diferencial de z. Entonces, bueno, pero este menos es de algo que está multiplicando, ¿no? Menos, porque no es como un menos ahí. Déjenme ponerlo, lo voy a poner adentro del paréntesis acá. Y finalmente esto me queda 2 tercios de la integral de 0 a 1 de menos z, ya que me va a quedar menos z al cubo, diferencial de z, y entonces esto es 2 tercios de la integral de 0 a 1 de z a la cuarta, diferencial de z. Y aquí ando cambiando ya los diferenciales, ¿no? Entonces es diferencial de z, ¿no? Y entonces esto me queda 2 tercios de z quinto sobre 5 valuado de 0 a 1, pues esto es 2 tercios por 1/5, ¿no? Y entonces me va a quedar que esto es 2 quinceavos. Y ese sería el resultado. Entonces, la integral sobre esta región, ¿no? Medio complicada, ¿no? En R3, sobre la función x por z, pues va a ser 2 quintos, ¿no? Que la integral ahí que me va a representar, pues quién sabe, ¿no? Es un hipervolumen, ¿no? Porque el dominio pues está en R3, ¿no? Por lo tanto, la gráfica pues está en R4. Entonces, como quisiéramos calcular el hipervolumen que hay debajo de la gráfica, pues ya estamos hablando de pues de algo ya que no podemos ver, ¿no? Geométricamente. Por eso también a veces basta con regiones tipo 1 y tipo 2, porque la mayoría de las veces pues lo que quieres hacer es calcular el volumen de algo. Y si quieres calcular el volumen de algo, pues basta con que integres sobre regiones en dimensión 2 para que la gráfica te quede en dimensión 3, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido, pues por eso la de R2 se ven más. Y bueno, las otras ya se complican un poco, pero digo, si en algún momento sale un problema en donde tengas que calcular una integral en una región, en R4, en R5, en donde sea, pues sepan que sí se puede, siempre que puedan describir la región, ¿no? De este estilo, ¿no? O sea, digamos, varió la primera y la segunda ya depende pues de la que está fija, ¿no? Y después así sucesivamente, ¿no? Entonces, si pueden plantear la región con este tipo de dependencias, entonces pueden plantear la integral, ¿no? Con los correspondientes límites, utilizar Fubini y llegar y saber y poder calcular ese tipo de integrales sobre regiones que estén acotadas sobre funciones continuas, ¿no? Sin importar la dimensión del espacio. Ok, entonces, como resumen, acuérdense,
lo que estamos haciendo es cálculo de integrales, ¿no? Entonces, sobre rectángulos, pues ya saben integrar. Sobre regiones delimitadas por funciones continuas, también ya saben integrar, ¿no? Ahora, ¿será que eso sea todo el alcance de lo que podemos integrar? Y la respuesta parcialmente es sí y no. Sí, porque básicamente las integrales que quieran calcular, la mayoría o casi todas van a caer dentro de estos dos esquemas, ¿no? Y no porque hay algo que nos puede ayudar o que es una herramienta muy poderosa en cálculo de varias variables, ¿no? Si se dieron cuenta, aquí nosotros, para resolver esta integral, aplicamos un cambio de variable, ¿no? Para poder hacer esto. Pero ese es un cambio de variable unidimensional, que en realidad lo que estoy haciendo es, estaba integrando sobre una recta y me cambié a otra recta que fuera más conveniente y que me simplifique, ¿no? O sea, porque aquí pasé de esta integral fea a esta integral que ya es inmediata, ¿no? Entonces lo que hago es me cambio o sea, estoy integrando sobre un intervalo, cambio el intervalo en donde estoy integrando, hago más fácil mi expresión, ¿no? Y ya terminé, ¿no? Pero estoy haciendo un cambio unidimensional, o sea, solo estoy cambiando mi región. Esta integral, estoy cambiando el intervalo, que estoy cambiando mi región, pero no hay mucha chance de cómo pueda yo cambiar mi región de integración. Pero resulta ser que cuando uno está en varias variables, puedes cambiar la región de manera muy drástica, ¿no? O sea, digamos, existe la posibilidad de hacer un cambio de variable de más de una variable. O sea, puedes cambiar 2 variables, 3 variables, ¿no? Entonces puedes hacer cambios de variable de más de una variable, ¿no? Entonces ahí es donde el problema se vuelve muy interesante y en donde, pues obviamente hay un teorema para cambio de variable que es no para cambiar una sola variable, sino para cambiar pues todas las variables. Y ese es el teorema del cambio de variable de, pues de varias variables. Entonces ese teorema es muy útil. ¿Por qué? Porque puede que en cierto momento nosotros tengamos una integral muy complicada, ¿no? Que tenga una expresión muy difícil o que incluso no podamos integrar, ¿no? De alguna manera o no sepamos. Y podemos cambiar la región, pero no en una variable, sino toda la región en el sentido de toda, o sea, completamente, y que la integral quede bien fácil, ¿no? Entonces, nos hace falta sobre este tema de cálculo de integrales, ver justamente el teorema del cambio de variable. Lo que vamos a hacer es ver ese teorema y vamos a ver los teoremas los cambios de variable más relevantes, los más usuales y ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan saber cómo se puede aplicar este teorema. Y este teorema se aplica pues, en muchos lados, ¿no? Entonces, básicamente el capítulo de cálculo de integrales son esas 3 cosas. Cómo calcular el área sobre rectángulo, perdón, las integrales sobre rectángulos, que ya lo vimos. Cómo calcular integrales sobre regiones que estén acotadas sobre funciones continuas, también ya lo vimos. Y ya lo único que nos faltaría ver es cómo podemos ocupar el teorema de cambio de variable para poder resolver integrales, ¿no? Como les digo, ¿por qué? No porque las regiones que vayamos a estudiar no sean regiones como estas, puede que sí, sino porque a lo mejor la integral queda muy difícil, ¿no? Entonces el teorema del cambio de variable dice, bueno, una integral
en varias variables que no me sale porque está muy complicada, pues puedo ocupar teorema de cambio de variable y es una herramienta que me va a ayudar a calcular esa integral, la cual no la hubiera podido, no hubiera podido saber cuánto vale si no hubiera hecho este, ese procedimiento. Entonces, dado que el cambio de variable en varias dimensiones también funciona como el de una dimensión en el sentido de que, de que te facilita el cálculo de la integral, por eso es que también se clasifica como una herramienta muy importante y entra dentro de este capítulo, ¿vale? Pero el tema de cambio de variable lo vamos a explicar detenidamente en el siguiente video, probablemente, ¿no?